Buenas tardes compañeros y profesor. Nosotros somos uno de los grupos de exposición. Estamos conformados por Nelly García, Emma Holguín, Laura López, de quien habla Julio Hernández, y al igual que todos vamos a hablar acerca de las habilidades para el proceso de dirección del trabajo independiente, las cuales son identificación, procesamiento, aplicación y comunicación. Dentro de las habilidades de la identificación de la información, una de las claves principales es la velocidad perceptual. Esta refiere a los temas de similitud que vamos a organizarnos para poder trabajar en nuestro proceso de información con un tema específico dado. También es necesario la comprensión lectora, ya que esta se refleja en la capacidad al momento de que nosotros vamos leyendo para poder clasificar la información a la cual vamos a poder organizar y realizar. Es muy importante también la memoria fundamental, ya que a través de esta vamos a lograr ir reteniendo información necesaria o la información que no nos es útil para poder organizar nuestro trabajo investigativo. Habilidades del procesamiento de información del aprendizaje. En la teoría del procesamiento de la información se tiene un énfasis en los procesos internos que intervienen en el proceso de aprendizaje. En este modelo parten del alumno como creador del conocimiento, es quien discrimina y procesa la información. Siguiendo con la descripción del modelo de procesamiento de la información, se puede definir al profesor como un guía que da apoyo a los estudiantes para que estos construyan la información y la relacionen con los conocimientos que ya tienen. La atención en dicho modelo se interpreta como el proceso de seleccionar algunos de los datos posibles que recibimos de estímulo. La capacidad de atención es limitada. Se considera una limitación de todo el sistema y la atención es un requisito indispensable para el aprendizaje que va a recibir el alumno. En este proceso intervienen la memoria a largo plazo, que es la parte del sistema en la cual solo permite almacenar una parte limitada de información durante 20 o 15 segundos, mientras se decide si se procesa dicha información o se cambia la atención a otra cosa. También interviene la motivación. La motivación en dicho modelo es el material que se le proporciona al aprendiz. Tiene que ser significativo y tener sentido, para que así el alumno se vea motivado a realizar la actividad. Estructura mental interna. La estructura mental interna se forma básicamente de conocimientos, sentimientos, vivencias, creencias y valores. En dicho modelo se da de manera en la que los conocimientos previos que posee el alumno y dichos conocimientos van evolucionando a medida que el alumno adquiere nuevas experiencias. Y por último, interviene el aprendizaje estratégico. Es el tipo de aprendizaje que ocurre en conjuntos de procesos cognitivos, procedimientos y habilidades que permiten que el aprendizaje le sea significativo al alumno. Este tipo de aprendizaje implica que el educando adquiera una serie de habilidades estratégicas cognitivas que puedan ser transferidas a otras situaciones de aprendizaje como también su realidad. Además, este aprendizaje tiene 4 niveles o pasos básicos: procesos cognitivos básicos, metacognición, transferencia y capacidad de aprender. Habilidades comunicacionales para el proceso de la dirección del trabajo independiente. Pues me parece que las habilidades comunicacionales son muy importantes en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos dos tipos principales, por decirlo así, de habilidades comunicacionales, las cuales son verbales y no verbales. Pues entre las no verbales tenemos el lenguaje corporal, las señas, los gestos, toda cuestión que no se pueda comunicar por la palabra escrita o hablada, expresiones faciales. Un ejemplo de esto es cuando damos una clase, la manera en la que gesticulamos, cómo lo hacemos, y la gesticulación que hacemos con nuestros brazos. Nuestro lenguaje corporal va de acorde con lo que decimos de cierta manera, o no es contradictorio con lo que decimos de cierta manera.
También, por ejemplo, puede ser el lenguaje de señas también, en caso de tener algún tipo de discapacidad en el que sea necesario usar el lenguaje de señas para expresar el contenido. Por eso yo creo que también es importante que los profes aprendamos el lenguaje de señas. En cuanto a la comunicación verbal, pues tenemos toda aquella que es hablada y escrita, ya sea en sus distintos tipos, distintos soportes tecnológicos. Cuando digo escrito, puede ser un correo electrónico, una carta, y en cada una de ellas hay ciertas cuestiones que hay que tomar en cuenta, hay que respetar para poder comunicar de buena manera, y la manera en la que lo vamos a hacer, ¿no? La manera en la que llega el mensaje al estudiante es muy importante. Yo creo que hay que llegar de todas las maneras posibles al estudiante, porque tenemos este tema de las inteligencias múltiples. El estudiante en el que predomina una inteligencia musical no le va a llegar el contenido de la misma manera que al estudiante que tiene una inteligencia visual, por ejemplo, visual espacial. Y de esa manera el reto por decirlo así, del docente a la hora de dar una instrucción sería como darse cuenta más o menos cuáles son los tipos de inteligencias que predominan en el curso que está manejando, para poder dar una instrucción tal vez de varias maneras acertadamente, ¿no? De esta manera se podría identificar la manera correcta en la que el mensaje puede llegar al estudiante. Hay otros tipos de habilidades comunicacionales, por ejemplo la escucha activa, el respeto, la resolución de conflictos, la validación emocional, que más o menos tienen que ver con lo mismo.